¿Cómo están amigos? Sean ustedes bienvenidos a su canal La Bitácora de John. El día de hoy tocaremos el tema del payaso Pogo, más conocido como John Wayne Gacy. Empecemos con la historia sin antes recordarte suscribirte al canal y dejarme un like para demostrarme que te gusta este tipo de contenido. Sin nada más que decir, comenzamos. Miren de cerca, este no es el escenario de una película de terror. Esta fue una casa real, en un vecindario tranquilo de Chicago, y dentro de sus paredes se escondía un secreto tan oscuro que cambiaría para siempre la forma en que Estados Unidos ve a sus vecinos. Era un contratista exitoso, un hombre de negocios, un pilar en su comunidad, e incluso se disfrazaba de payaso para hacer reír a los niños en fiestas infantiles y eventos benéficos. Wayne era el epítome del respeto, una fachada perfecta. Pero esta sonrisa escondía una verdad monstruosa. Bajo el disfraz de payaso, Wayne no buscaba risas, buscaba víctimas. Entre 1972 y 1978, este hombre se convirtió en el depredador más prolífico de Illinois, atrayendo a más de 30 jóvenes a esta misma casa. Esta es una historia de cómo la maldad se disfrazó de normalidad y el precio que pagó una comunidad por no mirar bajo la superficie. John Wayne nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. La niñez de Wayne en Chicago se describía conscientemente como difícil y marcada por el abuso físico y emocional, principalmente a manos de su padre, John Stanley Gacy. Su padre era un veterano de la Primera Guerra Mundial y, según los relatos, un alcohólico estricto y autoritario, que a menudo era cruel y abusivo. Menospreciaba a John, especialmente por su peso o por cualquier comportamiento que consideraba afeminado. Solía llamarlo niña o débil, lo que, según los análisis criminales, contribuyó a un profundo sentimiento y una necesidad desesperada de control en la vida adulta de Wayne. Wayne relató en muchas ocasiones que sufría de acoso sexual por un hombre mayor durante su niñez y adolescencia. Durante su adolescencia, Wayne luchó con su sexualidad, mientras que intentaba tener relaciones con mujeres para ajustarse a las expectativas sociales. Sus verdaderos deseos homosexuales lo llevaban a la culpa y a la confusión, especialmente en el contexto de la época y la estricta desaprobación de su padre. Este conflicto no resuelto fue un factor principal que lo llevó a cometer los crímenes. Tiempo después, Wayne contrajo matrimonio con Marlene Myers en 1964. Se casaron y vivieron inicialmente en el área de Chicago, pero luego se mudaron a Waterloo, Iowa. Adoptaron a dos de los hijos de Marlene de un matrimonio anterior, y Wayne se esforzó por ser percibido como un buen padrastro. El matrimonio con Marlene coincidió con el periodo en el que Wayne logró un éxito profesional significativo y se integró a la comunidad. Marlene era la hija de los propietarios de una cadena de restaurantes en Waterloo. Wayne administraba varios de estos locales y escaló socialmente. Se unió a la Cámara Junior, una organización que promovía el liderazgo y el servicio comunitario. Su participación era muy activa y llegó a ganar el premio al Joven del Año en Iowa, lo que cimentó la imagen de joven respetuoso y un ciudadano modelo a seguir. El primer encarcelamiento de Wayne ocurrió mucho antes de que se convirtiera en el famoso payaso asesino. Fue un evento crucial que marcó el colapso de su primera fachada de respetabilidad. En ese momento, Wayne vivía en Iowa y era un respetado joven empresario. Administraba varias fruterías y era una figura muy activa en la organización cívica local, los Jayces, lo que hacía parecer un ciudadano modelo. Wayne fue acusado y condenado por sodomía agravada. Ese era el término legal de la época para la agresión sexual. La víctima fue un adolescente de 15 años. Wayne, que era el supervisor de la víctima en un restaurante, atrajo al joven a su casa. Allí lo forzó a beber y luego procedió a agredirlo sexualmente. A diferencia de muchas de sus futuras víctimas, este adolescente pudo escapar y denunciar a Wayne ante la policía. Wayne fue arrestado
y tras acusarlo fue condenado. Fue sentenciado a 10 años de prisión en la penitenciaría estatal de Iowa. Su esposa en ese momento, Marlene, lo abandonó y solicitó el divorcio inmediatamente después de su condena. Lo más sorprendente de esta primera condena es lo corta que fue. A pesar de una sentencia de 10 años, Wayne fue un prisionero modelo, fue cooperativo y nunca causó problemas, y fue muy activo en los programas de la prisión, trabajando en la cocina. Gracias a su buen comportamiento, Wayne obtuvo la libertad condicional después de solo 18 meses de estar encarcelado. Fue liberado en 1970. Demostró su patrón de usar una posición de confianza y autoridad para atraer y agredir a víctimas jóvenes masculinos. Su exitosa liberación prematura reforzó en Wayne la idea de que podía comportarse de manera impecable ante las autoridades mientras ocultaba su verdadera naturaleza, permitiéndole construir una fachada aún más sólida y aterradora al regresar a Chicago y comenzar su ola de asesinatos. El segundo matrimonio de John fue crucial porque coincidió con el inicio y la escalada de su ola de asesinatos en Chicago. Tiempo después, contrajo matrimonio con Carol Hoff en 1972. Este matrimonio ocurrió después de que Wayne fuera liberado de su primer delito en Iowa en 1970 y regresara a Chicago. En ese momento, Wayne ya había fundado su exitosa empresa de construcción PDM Contractors y estaba determinadísimo a reconstruir su imagen y su vida. A diferencia de su primer matrimonio, que terminó en un arresto, el segundo fue un matrimonio un poco más superficial, impulsado principalmente por la necesidad de Wayne de mantener una fachada de normalidad social ante la comunidad y las autoridades. Wayne compró una casa en Des Plaines, Illinois, donde vivieron juntos, la tristemente célebre casa donde enterraría a la mayoría de sus víctimas. Durante este tiempo, Wayne intensificó sus actividades sociales, trabajando como Pogo el payaso y construyendo su reputación como un buen vecino y contratista. Carol era parte de esta imagen pública. Lo más macabro de este periodo es que la mayor parte de la ola de asesinatos de Wayne ocurrió mientras estaba casado con Carol Hoff. El espacio de rastreo de la casa que Wayne compartía con Carol se convirtió en su cementerio secreto. Carol, al igual que los demás, nunca sospechó de la doble vida de su esposo. El matrimonio terminó en divorcio en 1975. Aunque Carol nunca supo de los asesinatos, la relación se deterioró debido a las largas ausencias de Wayne, que en realidad era cuando él desaparecía y cometía los crímenes, y su estilo de vida. Este segundo matrimonio sirvió en esencia como un escudo protector para Wayne, que le permitió operar en la oscuridad, ya que la sociedad no suele sospechar de un hombre casado, con negocios y activo en su comunidad. El segundo crimen grave y registrado de John Wayne que lo llevó a prisión fue el asesinato de Timothy Jack McCoy en 1972. Este fue el primer asesinato que cometió Wayne después de ser liberado de su primera condena en Iowa por agresión sexual, marcando su escalada criminal de la agresión al homicidio. McCoy era un joven de Ohio que se había ido de casa y se encontraba en la estación de autobuses Greyhound en Chicago. Wayne lo encontró allí y, usando su encanto, lo convenció de ir a su casa, con la promesa de ayuda y hospitalidad, ofreciendo un lugar donde quedarse hasta que él pudiera tomar su autobús. McCoy pasó la noche en la casa de Wayne, un patrón que Wayne repetía, ganarse la confianza de la víctima. Según la confesión de Wayne, el ataque ocurrió la mañana siguiente. Wayne afirmó que la víctima había tomado un cuchillo, aunque esta parte claramente no estaba comprobada. Para las autoridades era algo cuestionable y probablemente fue una fabricación de Wayne para justificar el asesinato. Wayne luchó con McCoy y lo acuchilló repetidamente hasta matar. Este fue el inicio del patrón macabro de ocultamiento. Wayne, bajo el pánico, decidió no reportar el cuerpo. En su lugar, lo enterró en el espacio de rastreo debajo de su casa. Este cuerpo fue el primero de los 29 que finalmente serían encontrados en esa propiedad. Tras el asesinato de Timothy McCoy en 1972, Wayne comenzó un patrón de crímenes que se intensificó y se hizo más osado durante los siguientes 6 años. Wayne perfeccionó su modus operandi
para atraer a sus víctimas, que eran casi exclusivamente varones jóvenes, adolescentes y veinteañeros, trabajadores de su empresa constructora PDM Contractors o prostitutas. Wayne usaba tres tácticas principalmente: ofrecer trabajo bien remunerado en PDM, pagar por servicios sexuales, utilizar su imagen de persona sociable y carismática para ganarse la confianza en lugares públicos como terminales de autobuses, parques y bares. Llevaba a las víctimas a su casa de Des Plaines. Una vez en la casa, utilizaba el pretexto de un truco de magia o un juego sexual para hacer que las víctimas se dejaran esposar. Una vez inmovilizadas, las agredía sexualmente y luego las estrangulaba, utilizando casi siempre una cuerda o un torniquete, un trozo de cuerda con un palo para apretar. Después de su primer asesinato, ya tenía el método para ocultar los cuerpos. La gran mayoría de los cuerpos, 29 de 33, fueron envueltos en plástico o alfombras viejas y enterrados bajo el estrecho espacio de rastreo de su casa. Para disimular el olor a descomposición, Wayne utilizaba cal viva y ambientadores potentes. A menudo afirmaba a los vecinos que el olor se debía a la humedad o a tuberías rotas. Cuando el espacio de rastreo se llenó y se hizo difícil acceder a él o enterrar más cuerpos, Wayne cambió su método, arrojando los últimos 4 cuerpos cerca de donde vivía. Los asesinatos se volvieron más frecuentes después de que su segundo matrimonio terminara en 1975, ya que la ausencia de una esposa en la casa le daba más libertad operativa. Los asesinatos fueron esporádicos, la frecuencia se disparó. Wayne llegó a matar a más de 20 personas en poco más de 2 años, a veces cometiendo múltiples crímenes en el lapso de pocas semanas. El crimen que finalmente lo llevó a su detención fue la desaparición de Robert Pice en diciembre de 1978. Pice, un joven de 15 años, desapareció tras decirle a su madre que iba a reunirse con Wayne para discutir una oferta de trabajo. Esta información fue crucial porque, a diferencia de muchas víctimas anteriores que eran fugitivos o trabajadores de paso, la desaparición de Pice fue reportada de inmediato. La policía, al investigar la casa de Wayne por primera vez, notó el fuerte olor y el comportamiento evasivo de Wayne. Tras obtener una orden de registro y de interrogar a Wayne exhaustivamente, la presión lo llevó a Wayne a confesar. El 13 de diciembre de 1978, la policía comenzó a excavar el crawl space, encontrando el primer cuerpo y revelando finalmente el alcance total de sus crímenes. Wayne reveló a los detectives que había asesinado a más de 30 jóvenes. En los días siguientes, el mundo se horrorizó al descubrir que el espacio de rastreo de la casa contenía los restos de 29 víctimas. El juicio de Wayne en 1980 fue un evento mediático masivo. La defensa se centró en la demencia, alegando que Wayne sufría de un trastorno de personalidad múltiple y que el personaje de Pogo el payaso era la manifestación de su lado oscuro. El jurado rechazó el argumento de la demencia y Wayne fue declarado culpable de 33 cargos de homicidios. Fue condenado a la pena de muerte, 12 sentencias de muerte y 21 cadenas perpetuas. Tras años de apelaciones y procesos legales, la sentencia de Wayne se mantuvo. Wayne fue ejecutado mediante inyección letal el 10 de mayo de 1994 en el Centro Correccional de Stateville, Illinois. Antes de que se administrara la dosis, Wayne fue hosco y, según se informa, sus últimas palabras fueron: "Bésenme el trasero". Su ejecución cerró uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de Estados Unidos. Y así llegamos al final de esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Y si te gustó este tipo de formatos, házmelo saber con un like. Nos vemos en la siguiente historia.